capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículos del 16 en adelante. Continuamos con una serie de mandamientos que el apóstol Pablo da a la iglesia con un solo fin: de que la iglesia, mientras Cristo no viene, viva ya esperándole y agradando a Dios. Usted y yo, mientras no muramos, estaremos en esta tierra cumpliendo el propósito de Dios y no el nuestro. Para ello el apóstol Pablo, desde el estudio anterior, ha estado aconsejando muchas cosas que nosotros como iglesia debemos de estar haciendo ya. Esto no es para cuando Cristo venga, o como se dice el corito, ¿verdad?, cuando allá se pase lista. Esto es para mientras Cristo no viene por nosotros. Amén, iglesia. Amén. Habíamos avanzado hasta el versículo 15, lo habíamos explicado, en donde el apóstol hace ver, desde el 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estos ya los explicamos, estas ordenanzas, pero el versículo 16 nos empieza también nos sigue exhortando con el estado en el cual usted y yo debemos de vivir en cuanto al ánimo. Dice: están siempre gozosos. Su estado emocional no depende de la circunstancia. Su estado emocional de gozo no lo produce cada uno de nosotros por sí solo, sino que lo produce el Espíritu Santo. Y si usted tiene una comunión con Dios, el mismo Espíritu Santo va a producir en usted gozo. Van a venir las pruebas y el mismo Espíritu Santo le va a decir: no perdas el gozo, aquí estoy contigo, le va a decir Dios, ¿verdad? Entonces su estado emocional no depende de cómo esté pasando su vida, cómo esté pasando su momento, si tiene dinero, si está enfermo o no. Su estado emocional, si tiene dentro de su corazón el Espíritu Santo, tiene que producirle gozo, tiene que sonreírle a todo el mundo, tiene que expresar la alegría que produce Dios en nuestra vida. Y va a encontrar quizás a aquella persona que le ha hecho daño, y como las ordenanzas anteriores decían: a nadie paguéis mal por mal. Entonces usted, dentro de su corazón, si tiene el Espíritu Santo, al igual que mi persona, no voy a decir: ay, viene este y me las va a pagar, ¿verdad? Sino que la Biblia me exhorta ¿a qué? A que dejar pasar por alto la ofensa, dice el proverbio. ¿Y qué debo demostrarle a esta persona? Siempre debo demostrarle con toda sinceridad el amor de Dios. ¿Cómo? Quizás no es que usted, hermano, es que viera cómo me trata. No, tampoco va a ir usted a que lo ofenda cada rato, ¿verdad? La misma prudencia de Dios que vive dentro de su corazón le va a ayudar a actuar para con aquella persona. Pero eso va a hacer también que usted no pierda siempre el gozo de sonreír, de decirle buenos días, de decirle cómo estás, que Dios te bendiga, sin ninguna hipocresía. Los creyentes así debemos de ser. No debemos de dar un Dios le bendiga sarcásticamente. Dice la Biblia que aquel que alza la voz para bendecir en alto, solo como para que lo oigan o para querer dar a entender que Dios debería de castigar a esta persona, pero sarcásticamente decimos: Dios le bendiga, hermano. Eso no es correcto. Lo correcto es verdaderamente desearle el bien. Lo correcto es saludar: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y si usted sabe que es una persona problemática, siga su camino, pero no deje la oportunidad de mostrarle que dentro de usted hay gozo. Y le aseguro que aquella persona que le ha ofendido se va a quedar hasta con la boca abierta. No me dijo nada. Y como él no tiene a Cristo, ¿sabe qué va a decir? Mira que sinvergüenza, todavía me dice Dios le bendiga y me saluda. Porque ellos no han entendido lo que usted y yo conocemos. Y a usted ya le pasó. El enojo vino, pero se fue. ¿Por qué? Porque el gozo es mayor que cualquier resentimiento. Eso es cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Luego dice: para que esto suceda, necesitamos tener una oración continua. La palabra orar sin cesar, medio avanzamos la semana pasada. No es que usted va a pasar día y noche orando, ¿verdad? No se trata de eso, sino de tener una comunión establecida en la que usted, la oración es parte de su agenda diaria
y nocturna. Ora, levantarse, da gracias a Dios. Lo primero que usted y yo deberíamos de hacer al abrir los ojos es dar gracias a Dios, es orar. Agradecerle a Dios porque no nos pasó nada en la noche, al igual antes de dormir. Al igual, hermano, cuando usted viene aquí y hay momentos de oración, aprovéchelos porque son los únicos momentos en donde usted se puede comunicar con Dios a través de la oración. Usted puede establecer una relación a través de la oración, explicarle a Dios lo que usted necesita, aunque Él ya lo sabe. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice la promesa? Y te enseñaré cosas que tú no conoces ni has visto. Pero eso, ¿cómo puede ser? A través de la oración. Pero muchos, la oración es un instrumento que no utilizamos. El mundo solamente clama a Dios cuando está pasando por momentos difíciles. Pero el cristiano, eso del versículo 17 no es para nosotros, que solo oremos cuando estemos en prueba. Orar sin cesar. Vaya, cuando el mundo, la explicación que queremos representar es esta. Cuando el mundo se enferma, hermano, va donde usted y le dice, ¿cree usted que me puede llevar en oración? ¿Qué están dando a entender? Que ellos no tienen esta relación con Dios. En cambio, usted sí. Y como saben que usted como creyente ora a Dios, en la mente de ellos creen que Dios está más cerca de usted. Y eso es lo que le quieren decir. ¿Pero por qué razón? Porque ellos creen que Dios solamente está para resolver problemas. El versículo 17 dice que mi oración no debe de ser solo porque tenga problemas, sino que debe de ser constante. Cada día, cada noche, cada momento donde haya una oportunidad de orar, ora. No solamente, hermano, en el momento en que está el terremoto, Dios mío, bendito tenga misericordia de nosotros. Eso no es orar sin cesar. Eso es, Señor, ayúdame, yo te necesito. El orar sin cesar es una forma, un estilo de vida para el cristiano. No sé si nos queda claro ese orar sin cesar, hermanos. Avancemos entonces, 18. Aquella otra exhortación. Dar gracias en todo. Esa primera parte de agradecimiento dicta que mi corazón no solo debe de dar gracias por las bendiciones, sino muchas veces quizás hasta por las pruebas. Hermano, pero eso no se entiende. El apóstol Pedro escribe en su carta y dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido como si fuese cosa extraña. O sea, ya deben de estar sabedores que las pruebas van a venir. Ya deben de estar advertidos. Nuestro Señor Jesucristo, está dando a entender el apóstol Pedro, Él ya nos advirtió. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál era la actitud del cristiano ante esa situación? Confiar, porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Así que, hermano, quizás usted esté pasando por un momento de quebrantamiento en su área, en cualquiera de las áreas de su vida, salud, económico, familiar. Yo no conozco su situación, pero hay momentos en los cuales Dios nos pasa por esos procesos, ¿verdad? En los cuales no entendemos. ¿Sabe qué hay que hacer, hermano? No reclamar. Sino ante eso, ser agradecido. Señor, gracias. Algo me estás mostrando, no lo entiendo. Deme la sabiduría para discernir qué es lo que quiere de mí. Esa es una forma de dar gracias. Esa es una forma de ser agradecido. Porque no crea, hermano, que es fácil. Mas, sin embargo, la exhortación es dar gracias a Dios, no solo cuando estoy bendecido, no solo cuando estoy sano, no solo cuando tengo, sino en todo. ¿Qué más dice después? ¿Y por qué, hermano, debo de ser así? Porque es la voluntad de Dios. Porque el deseo de Dios es que los agradecidos, ¿quiénes debemos de ser? Nosotros los creyentes, ¿verdad? Nosotros somos los llamados a dar gracias a Dios. Nosotros somos los llamados a no renegar. Nosotros somos los llamados a no confrontar a Dios, a no estarle. Mire, Dios no es una persona la cual usted y yo nos convirtamos en sus interrogantes, ¿verdad?
Señor, ¿por qué tal cosa? O sea, Dios no tiene por qué contestarme a mí. Y muchos de nosotros eso sí, le reclamamos a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Gracias a Dios, mejor dice el apóstol Pablo, en todo. Porque ¿el qué? El agradecimiento, el dar gracias, es la voluntad de Dios. El deseo de Dios en los cristianos entonces no es la murmuración. El deseo de Dios en los cristianos es que seamos agradecidos. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, 19. Todo esto va a ser difícil si no hay comunión con Dios. Muchas veces somos nosotros los culpables de sentirnos fríos. Somos nosotros los culpables de venir diciendo expresiones, no sé si usted las ha oído en la iglesia. Mira, hermano, que no siento nada en el culto. Preocupémonos. Porque si no sentimos el deseo de venir, hermano, claro, eso es algo que solo lo puede producir el Espíritu Santo. Yo lo puedo invitar 1000 veces. Usted me puede insistir, hermano, no deje de predicar, vaya a predicar. Pero si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo y lo he apagado, hermano, de las orejas me puede traer aquí y no voy a poder predicar ni voy a poder orar. ¿Por qué razón? Porque yo mismo he apagado el Espíritu Santo. El único que puede apagar el Espíritu Santo entonces es cada creyente. Porque dice eso, hermano, eso no puede ser, porque el versículo 19, el apóstol Pablo habla de no apaguéis, pero ¿quién más puede apagar el Espíritu? ¿Yo se lo puedo apagar al hermano? No, es Él. Él me lo puede apagar a mí. No, soy yo de la forma como vivo, soy yo de la forma como estoy actuando quien puede apagar el Espíritu. ¿Y cómo se apaga? Lo más grave es el pecado. El pecado, hermano, es como que si usted le tire una frazada a ese fuego y lo quiera apagar, ¿verdad? Y todavía le haga así. Cuando se está queriendo apagar el fuego, es porque la palabra apaguéis se refiere a fuego, es porque es uno de los símbolos del Espíritu Santo, como lo es el aceite. Cuando dice apagar, es porque yo voy a hacer algo en contra de él. En Efesios dice lo contrario: no contristéis el Espíritu, con el cual fuisteis sellados. ¿Y cómo se contrista el Espíritu? Lo mismo con pecado. ¿Y cómo más se puede apagar el fuego, hermano? No congregándose, no haciendo todo lo demás, no orando. Es como que el fuego se va a ir. La poca llama que hay le dice a usted: anda orando. ¿Y qué está haciendo cuando usted está orando? Está avivando. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el don de Dios que está en ti. Debo de ir a orar, debo de irle a cantar, debo de ir a sentir gozo, hermano. Cuando usted venga y cante en las alabanzas, usted debe de estar gozoso. ¿Por qué, hermano? Porque su espíritu se está regocijando en el Señor. Pero bien, hermano, que a mí orar no me gusta. Entonces usted está a punto de apagar el espíritu. Hermano, pero eso de estar ahí en la iglesia cada día, cada cierto tiempo, hacer un estilo de vida, de que yo debo de apartar en la semana unos días para congregarme, hermano, si no lo hago, voy a apagar el espíritu. Y cuando el espíritu se ha apagado, ¿qué es lo que sucede? Resalta más la carne, como lo decía en Gálatas. Estos son, a lo que produce el espíritu le llama fruto. Y a lo que produce a la carne le llama manifestaciones, que es lo que se ve. Tanto el fruto como las manifestaciones, ¿qué son, hermano? Las cosas que se observan en nosotros. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en mí, lo que se va a ver son los frutos del Espíritu.
cuando tengo una comunión con Dios, cuando oro, cuando me congrego, cuando me he convertido de verdad, cuando me he arrepentido, quiere decir, he cambiado el rumbo que antes llevaba y ahora sigo el destino que Dios quiere para mí, entonces voy a producir fruto. Pero si yo dejo oración, lectura bíblica, alabanza, congregarnos, ¿sabe qué va a pasar? Se va a ver siempre en nosotros algo, pero ya no se va a ver el fruto, sino las manifestaciones de la carne. Y son bien feas, ¿verdad? Empieza con una lista, no nos vamos a enfocar en una sola. Se empieza a ver, hermano, todas esas manifestaciones. Cuando una persona deja de congregarse, y lo puede ver usted en este tiempo, una persona que deja de venir a la iglesia, ¿qué es lo primero que se le ve? Cambia su forma de vivir. Cambia su vestuario. Cambia su forma de hablar. ¿O no, iglesia? ¿Y por qué? Dejó el fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Le tiró una frazada. Le tiró agua. ¿Y cómo está esta persona? Esta persona no está en un estado de acuerdo a la voluntad de Dios. Está en peligro. De ese peligro, hermano, somos exhortados a mejor avivar el Espíritu Santo que está en nosotros. No avivarlo en un sentido, hermano, entonces yo soy el que lo... No, dejar que Él gobierne y guíe mi vida para que así yo pueda hacer la voluntad de Dios. Romanos dice que no se puede agradar a Dios por medio de la carne, sino viviendo en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu es necesario que la carne que muera. Es necesario dejar que el Espíritu esté sobre esta carne. Cuando dice el versículo, no apaguéis el Espíritu, nos queda claro los peligros de apagar el Espíritu, ¿verdad? 20. No menospreciéis las profecías. Cuando dice aquí, no menospreciéis las profecías, el apóstol no está hablando solamente de aquellos que Dios puede utilizar para algún tipo de revelación. Pero más que eso se refiere a las profecías del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que esa es una de las profecías que no se ha cumplido todavía. Cuando Cristo venga por su iglesia, no se ha cumplido que venga el anticristo y instaure su reino. No se ha cumplido, hermano, los juicios de Apocalipsis no se han cumplido todavía. ¿Por qué? Porque aquí está la iglesia. Eso se le conoce como el plan escatológico en la Biblia o lo profético que todavía no se ha dado. En el tiempo antiguo, las profecías hablaban de el Mesías, el Cristo que había de venir a salvar a su pueblo. Ahora, esas profecías ya se cumplieron. Cristo ya vino, ¿amén, iglesia? Pero todavía falta algo. ¿Qué? El mismo Señor Jesús dijo: yo me voy pues, ¿a qué? A preparar morada, para que donde yo esté, ¿qué dice? Vosotros, refiriéndose a sus seguidores. Y ahí estamos incluidos nosotros. Hay algunos que dicen, hermano, eso solo fue para los discípulos. Es para usted y para mí. Para que yo os vuelva a tomar, dice, ¿verdad? ¿Qué estaba hablando Jesús? Que iba a volver a venir. Esa es una profecía. Eso está escrito en la palabra. ¿Qué más? Es una profecía de la que el apóstol Pablo se refería también. Se refería al tiempo de la apostasía, que está... Este es un tiempo de mucha apostasía, en donde muchos, siendo creyentes, hermanos, dejan la fe correctamente como Dios la ha estipulado y empiezan a desviarse. Esa es una apostasía. O sea, un cristiano puede ser apóstata, sí. ¿Cómo? Si niega toda la fe de que Jesucristo vino, murió y resucitó, y empieza a decir, hermano, ya Cristo no va a venir, este se volvió ¿qué? Apóstata. ¿Por qué? Se fue en contra de la fe. Entonces, el tiempo de la apostasía se está cumpliendo, pero esa es parte de la profecía. Y hay muchos más, ¿verdad? Pero a eso era lo que el apóstol Pablo les hacía énfasis. ¿Por qué razón? Porque habían algunos
que ya andaban diciendo que había sucedido ya la resurrección de los muertos. Tesalonicenses, hermano, había sido atacada por ese tipo de falsas doctrinas. Por eso él dice, examinen las profecías. Ustedes pueden ver, no menosprecien que lo que la Escritura dice es real. No se ha cumplido todo. Pedro habla y dice, respecto a las profecías, dice así también: hermanos, no es que el Señor haya tardado su venida, dice, como algunos la tienen por tardanza. O sea, algunos creen que eso no va a suceder, o que a Dios le agarró la tarde, sino que dice, Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor vendrá, dice, como ladrón. El apóstol Pedro utiliza la misma casi expresión del apóstol Pablo. Pero vendrá, y habla de otra profecía, porque esta tierra y estos cielos están preparados ¿para qué dijo? Para el fuego. Hermano, quiere decir que esto será destruido, sí. Pero a esto falta un montón, faltan los juicios venideros, falta que el Señor Jesús se lleve a su iglesia, que el Señor imponga su reino milenial en esta tierra. También falta que Satanás sea encerrado. Esa es otra profecía que no se ha cumplido. ¿Cuántos saben que Satanás anda suelto? Anda suelto. Por eso es que nadie puede gobernar este mundo, porque él tiene una injerencia en el mundo. Para que esto pueda ser gobernado, necesitan ¿en qué? Encerrar a Satanás. ¿Quién lo puede encerrar? Solo Jesús. ¿Amén, iglesia? Entonces, todo esto que estoy hablando, ¿qué es esto? Las profecías. No solo se refiere, hermano, a aquella gente que lastimosamente confunde y dice, hermano, cosas, hay inventos. No le estoy diciendo que Dios no revela. Hermano, Dios puede revelar algo por profecía. Sí, hermano. Mire, la forma de hablar, si lo pudiésemos catalogar de parte de Dios, Dios le va a hablar a su pueblo el 80 o 70% por medio de la palabra de Dios, de ese libro que usted tiene en su mano. Ahí le va a hablar el 80%. El otro 20% puede ser que sí, Dios le revele a través de un sueño. Puede ser, claro, no lo vamos a negar. Para Dios no hay nada imposible. Pero la gente invierte y le da más énfasis. Hermano, viera que soñé con usted. ¿Qué soñó? Que lo aplastaba un carro, hermano. Esas son las profecías que la gente anda diciendo. No sé si usted se ha dado cuenta. Juicios. Juicios. El Señor, y a veces, hermano, será hasta el chambre. Ya le contaron a alguien algo, hermano, que ya el chambre, hermano. El Señor me ha dicho, allá te vio y, hermano, si tal vez es cierto, lo vio y lo malinterpretó. Pero mucha gente está a la expectativa. Mira, hay mucha gente que va a ese tipo de iglesia, ¿sabe? No va buscando palabra de Dios, sino adivinación. A ver qué me adivinan en el futuro. A ver, hombre, hermano, entonces se van a convertir igual que Saúl fue, ¿verdad? Saúl fue a consultar hasta una bruja, por si usted no lo sabía. Porque él estaba interesado en ver qué pasaba, pero se le había olvidado que Dios solo le podía hablar por medio del sacerdote. ¿Amén? Entonces no se le olvide, usted quiere que Dios le hable. Abra la Biblia todo. Abra la Biblia. Oiga mensajes en la radio, mensajes de una sana doctrina también, ¿verdad? No va a oír el horóscopo, estoy oyendo palabra de Dios, dice la gente. ¿Verdad que no se refería a ese tipo de profecía nada más el apóstol? No la estoy menospreciando. Simplemente estamos aclarando verdaderamente qué es verdadera profecía y qué no. Claro, puede existir, hermano, que un hermano Dios le revele y le ponga en su corazón sin que usted lo conozca. ¿Y sabe qué va a hacer? Su corazón va a ser exhortado, su corazón va a ser edificado y va a ser consolado, porque ese es el propósito que trae una profecía. La profecía de Dios solo tiene tres cosas: edifica, consuela y exhorta. Pero la profecía que más se da es la que aplica. Viera que ayer soñé y usted tenía un montón de murciélagos alrededor, hermano.
o ya lo oyó, hermano, algo oyó por ahí, le viene a decir. Esas cosas no son profecías. Lo que es de Dios se siente en el corazón, edifica, consuela, exhorta. Mire, hay gente que le gusta que le profeticen porque dice que Dios le va a dar pisto. Usted dirá, todo eso se da lastimosamente en el fanatismo, ¿no? Voy a contar algo que le va a dar risa, quizás. No sé si usted se ha dado cuenta que murió un deportista, buen deportista según el mundo, ¿verdad? Reconocido. ¿Sabe que ya salió uno, disque pastor, que dice que fue transportado al cielo y que Dios le habló y que él puede resucitar a este deportista que acaba de morir, pero necesita algo? Dios le dijo, oiga lo que le dijo Dios, que nada más necesita 50 millones de dólares. Hermano, ¿y por qué está hablando eso? Porque dice la Biblia que en estos tiempos se levantarán falsos ¿qué? Pero él dice que no necesita los 50 millones, que solo le den el diezmo de esos 50 millones. Que Dios se lo ha revelado. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Amén, iglesia. Porque si Dios le hubiese hablado a este hombre para resucitar, no solo a ese, ¿verdad? Porque quiere resucitar solo a ese. No. Porque le puede pagar según él. Hermanos, no se resucitan muertos con pisto, se resucitan con la fe en Cristo Jesús. Si es la voluntad de Dios. Pero si es la hora que ya te fuiste, papá, ay Dios, si este ya me lo traje, porque si no se cae del evangelio y va a pasar algo, mejor me lo llevo, dice Dios. Amén, iglesia. Eso es lo que me va a contestar Dios. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Es que si va a caer, me va a decir Dios. Y aquí en mi mano está seguro. Amén, iglesia. Y no, el apóstol dijo, pues, miren, acerca de los que duermen, no, hombre, no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿Se da cuenta cómo esto de las profecías es una mala interpretación? Hubiera dicho usted, hermano, es que voy allá, mira que me han adivinado, hermano. Ay, hermano, usted el diablo quizás ya habló. Hermano, y usted no profetiza. ¿Cómo no? Yo predico la palabra de Dios. Estoy hablando de profecía. Usted es un gran apóstol, usted no cree en eso. A mí, mire, hermano, hasta me han dicho que no soy nada. Y yo les digo, amén. ¿Para qué me voy a poner a pelear, hermano? Hace muchos años me profetizaron, ya les he contado, ¿verdad? Que me iban a ver bolo. Gracias a Dios que el Señor me ha sostenido, hermano. Hermano, yo soñé que usted venía entrando a la colonia, la calle es ancha y usted iba de un lado a otro, hermano. Oremos, hermano, le digo yo nada más. Que Dios tenga misericordia de esta persona. Gracias a Dios ha vuelto al Evangelio y está queriendo seguir la palabra de Dios. No estoy burlando, hermano. No se ponga, si usted, alguien le dice que Dios le reveló algo y su corazón no le edificó, no le consoló, ni le exhortó. Amén, iglesia. Por esa razón sigue el siguiente versículo. Examinando todo. Y todo es todo. Examínelo todo, hermano. ¿Será que verdaderamente Dios le está hablando? ¿O será, hermano, que soy yo? Examínelo. Usted tiene toda no es una opción, es una obligación del cristiano escudriñar. Examínelo a ver si es cierto. La palabra examinar, ¿sabe qué quiere decir? Probar. A ver si da con los requisitos que se requiere para tal cosa. Examinarlo todo. Después de esto, después de hacer una valoración, el consejo es retener, porque pueden haber cosas que hasta yo les esté diciendo que son un chiste, pero la gente el chiste se lleva. El pastor bien jocoso, allá va a contar el chiste que le contaron aquí, en vez de llevarse lo bueno. Amada iglesia, tengamos cuidado.
Es que ese pastor muy serio. Oye, ese otro que ponen a predicar cuando el hermano viene, mira, ese es peor, hermano. Examínelo todo y retenga lo bueno nada más. Lo demás hay que desecharlo. Examinarlo todo, retener solo lo bueno. 22. La iglesia, mientras Cristo no viene, el último consejo es absteneros. La palabra abstener es dejar de hacer. No haga, quiere decir. Absteneos de toda. La palabra clave allí es toda. Todo lo que usted sabe que no glorifica a Dios, todo lo que sabe que es maldad, que tiene malicia, que tiene algo que no va en contra de la voluntad de Dios, no lo haga. Absténgase. Absténgase, porque ese es el consejo del apóstol. Ahora, no se va a salvar porque haga todo esto todas estas normas de vida que Dios le reveló al apóstol Pablo. No se va a salvar por eso, se va a salvar por la gracia de Dios. Pero la iglesia debe demostrar que tiene una nueva criatura. ¿Y cómo, hermano? Viviendo así, santamente. Mire, yo veo, don fulanito, que usted, yo por más que lo invito allá a divertirme en la esquina, y usted, ¿por qué no más? Le caemos mal, se ha hecho bien orgulloso. Viera que no puedo, no está mintiendo. ¿Y por qué no puedo? No puedo. Me dice una persona el fin de año, mire, vamos a hacer el almuerzo, hoy vamos a reunirlos todos, los invito a todos, no lo voy a hacer en la noche, porque usted dice que en la noche no puede, que tiene culpa. Ya me la puso difícil. Vamos a hacer un almuerzo. Almuerzo, ahí voy a estar. Dan comida, oro por los alimentos. Ya cuando veo que ya comí y empieza la bullita, nos vemos. La gloria es para Dios. Dios me da la fuerza, porque yo siento que hasta esa comida me va a dar. Mire, yo voy por aquello. Ojalá que no vayan a empezar a servir cerveza porque me vean y me voy. Porque en su corazón se siente que no está en lo correcto. Y empiezan, vaya, vamos a empezar el karaoke. Vámonos de aquí, le dije yo a un hermano. Vámonos de aquí. Ya te vas y se acaba. Si ya comer me han invitado, le dije. Y como el hermano ya se convirtió, vamos, pues me dice, ahorita en el momento, unos ni habían terminado de comer. Me invitaron a comer, no a cantar. A cantar me invitan en la iglesia, ¿ven, hermano? Pero es el Espíritu Santo, la comunión que cada uno de nosotros. Eso solo sucede por pura misericordia. Usted puede vivir en medio del mundo, sí, pero siendo luz. Y si usted sabe que la tentación está ahí, monos, dice la gente popularmente. ¿Por qué? Pablo le dijo a Timoteo, sé fuerte en las tentaciones. No le dijo así, ¿verdad? ¿Cuál fue el consejo? Huye. ¿Y la palabra huir qué es, hermano? ¿De qué, hermano? De las pasiones juveniles. Es que se lo estaba diciendo un joven porque todavía, hermano, estaba latente, deseos juveniles. Para nosotros también como iglesias, ahí están los latentes, los pecados, ¿o no, hermano? Ya hasta por celular sale ahí, te invito a tal cosa. Huyamos de eso, hermano. Ese es el consejo de Dios. Absteneos de toda especie de mal. ¿Y cómo lo logro? Versículo 23. Y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero detengámonos en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por aquello que nosotros queremos. Miren, nosotros somos perversos, hermano. El Señor quiere el corazón. Ahí las tres cosas mencionadas. ¿Verdad que sí? Lo vuelve a leer. Por completo. Y no solamente dice completo, sino que divide. ¿O no divide, hermano? Divide el cuerpo, divide el alma, todo el ser. Es que el Señor solo quiere el corazón, hermano. Al cuerpo, démosle lo que es del cuerpo. Nos vamos a estar. Cristo va a venir y ahí nos vamos a quedar.
porque no estamos dejando que Cristo santifique también nuestro cuerpo. Así lo dice el versículo 23. Y todo, primero, vuestro ser. Cuando dice todo vuestro ser, lo va a dividir. ¿Qué partes tiene todo nuestro ser? La primera es espíritu, lo segundo, alma, y lo tercero, cuerpo. Las tres cosas, ¿de quién son, hermanos? No, pero es que este se va a ir allá al cementerio. Sí, pero mientras esté en este cuerpo, que dice el apóstol Pablo que sí se va a deshacer, tenemos que glorificar a Dios. En vuestro cuerpo, dice también allá en la carta a los Corintios, glorificar a Dios en vuestros cuerpos, traer los miembros del cuerpo a disposición de Dios. Así dice Corintios. Pongámoslo a que sea usado por Dios este cuerpo. El enemigo usa el cuerpo de los que no vienen a la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Los usa el enemigo. ¿Para qué, hermanos? Para el pecado. Las manos, ¿para qué las quiere? Para pecar. Los pies, para pecar. Todo su ser se lo dedican ¿al qué? Al pecado. Antes de que usted y yo viniésemos a la iglesia, hermano, lo mismo sucedió. ¿Verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen al Señor. Son de Él. Así dice, sea guardado irreprensible. La palabra irreprensible es que no haya nada que se le pueda reprender. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted y yo debemos de abstenernos de muchas maldades. No de muchas, de todas, decía, ¿verdad? Porque Cristo puede venir en un momento dado. Y yo debo de estarme guardando para ese día. Mientras no viene el Señor, debo de vivir en esta vida diferente. Y dice el versículo, fiel es el que os llama. ¿Quién nos llamó a nosotros? ¿El pastor? No, lo llamó Dios. Amén. Usted dice, es que yo vengo porque el pastor me invita. A usted Dios lo ha traído aquí. Amén. Y si Él lo ha llamado, Él es fiel, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Él vendrá por nosotros. Del versículo 25 al 28, el apóstol termina esta primera carta con los saludos de siempre, los cuales dice, hermanos, orad por nosotros. Usted y yo debemos de orar por los siervos que predican la palabra de Dios. Ore incluso por aquellos que usted no los ve predicando aquí, que no los conoce, que quizás, hermanos, ni se han levantado, pero están en medio de nosotros. Señor, oro por aquellos que usted va a levantar para glorificar su nombre. Saluda a todos los hermanos con ósculo santo. La palabra ósculo santo se refiere a un abrazo judío que existía en aquel tiempo, ¿verdad? Los judíos acostumbraban a toparse ciertos hombros y a eso le llamaban ósculo, a ese saludo de abrazo. Entonces dice, cuando dice ósculo es desen ese abrazo, pero un abrazo sano. Si se van a saludar, hermano, ya yo me veo feo, hermano, saludarnos. Ya que no sería un saludo santo, ¿verdad? ¿Qué tal si de repente, disculpen, ¿cómo se dice? Una palabra, ¿verdad? Caliche, ¿verdad? ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Te van a decir ustedes, hermano. El hermano vino fumado, van a decir, ¿o no, iglesia? ¿Verdad que sí, iglesia? No, pero es que el hermano es juvenil. Que Dios nos ayude, porque a veces no salen esas palabras. Amén, iglesia. Y a ustedes les sale el pastor. ¿Por qué cree que le estoy diciendo? Que Dios nos ayude. Ósculo santo, su forma de saludar santamente. Ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea lea a todos los santos hermanos. Esta palabra conjuro no vaya a pensar